Amados hermanos y hermanas, me da mucho gusto saludarles por este medio y continuar compartiendo con ustedes estas palabras de ánimo para la iglesia en este tiempo de pandemia a causa del coronavirus COVID-19, a través de esta serie de mensajes de audio con el propósito de infundirles ánimo y confianza en nuestro Dios y Padre. Y después de haber compartido con ustedes qué es lo que Dios no desea o no espera que sus hijos hagan en este tiempo de crisis, en tiempos de pandemia, en esta cuarta parte deseo responder a la pregunta: ¿qué es lo que Dios espera que sus hijos e hijos hagan cada día y en cualquier circunstancia, en especial en estos tiempos de pandemia en que estamos viviendo? Y la respuesta es que confiemos en Él. Que confiemos en Él cada día, en especial cuando el temor o el miedo amenazan con invadir nuestro corazón. Y es que, amados y amadas, el gran amor de Dios y su fidelidad espera una respuesta del ser humano, en especial de sus hijos e hijas, y esa respuesta es la fe, la confianza en Él. Y deseo repetir esto: el gran amor de Dios y su fidelidad espera una respuesta del ser humano, en especial de sus hijos y sus hijas. Y esa respuesta es la fe, la confianza en Él. Creo que todos no solo hemos leído y meditado los salmos en nuestros tiempos de lectura bíblica diaria, sino que también hemos recurrido a su lectura y meditación en tiempos en que las circunstancias a nuestro alrededor no nos son favorables o están en contra nuestra. Y tiempos en los que reconocemos con humildad nuestra incapacidad por hacer algo para resolver lo que estamos enfrentando o para guardarnos del peligro que nos rodea o a nuestros seres queridos. Y creo que la razón por la cual lo hacemos es no solo porque los salmos son palabra de Dios y Él nos habla a través de ella, sino porque nos muestra cómo el salmista, quien es un ser humano como nosotros, con emociones y sentimientos como los nuestros, y que también enfrentó circunstancias semejantes a las nuestras, clamó a Dios y Dios no tardó en responderle. Y un ejemplo de ello es cuando David exclama en el Salmo capítulo 34, verso 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y es que es precisamente esto lo que deseamos que Dios haga con nosotros. Es por ello que además de orar, buscamos en los salmos una palabra de aliento y esperanza de parte de Dios y que Él nos hable, que Él nos guíe dándonos la sabiduría o discernimiento necesario para enfrentar lo que sea que estemos viviendo o atravesando. Buscamos una de sus tantas promesas para nosotros, para obtener el consuelo, la paz en medio de la tormenta, pues como alguien ha dicho, los salmos son para nosotros como un himno de esperanza, que nos anima a no claudicar, aunque las circunstancias no sean favorables. Y es que para los cristianos a lo largo de toda la historia de la iglesia, los salmos han sido para ellos como un himno de esperanza que los ha animado a no claudicar, aunque las circunstancias no les hayan sido favorables. Y de igual manera debe ser para nosotros. Es más, estoy seguro
que todos hemos encontrado en más de una ocasión, esas palabras de aliento, esas palabras de esperanza, así como la fortaleza, la sabiduría y el consuelo que necesitábamos de parte de Dios en ese momento en que leímos su palabra en los salmos, pero también decidimos confiar en Dios y sus promesas, a pesar de las circunstancias contrarias o el peligro, ya sea real o imaginario a nuestro alrededor. Y yo les pregunto, ¿por qué no hacerlo ahora en este tiempo de pandemia y siempre? Hay muchos versos en los Salmos a los que podríamos recurrir para obtener todo el aliento, toda la esperanza, la fortaleza, la sabiduría y consuelo que necesitamos en estos momentos en que nos enfrentamos a una enfermedad de alcance mundial como es la producida por el COVID-19, pero también para cualquier otra circunstancia. Sin embargo, hoy deseo centrarme en uno de ellos. Y este es el Salmo capítulo 56, verso 3, en donde leemos: en el día que temo, yo en ti confío. O bien, en el día en que tengo miedo, yo en ti confío. ¿Por qué escogí este verso de este salmo entre todos los salmos a los cuales podríamos recurrir en este tiempo? Por varias razones. Y todas ellas se aplican a nuestras vidas y permítanme enumerarles algunas. La primera es porque es palabra de Dios. La segunda es porque este salmo fue escrito por David cuando estaba atravesando circunstancias muy difíciles, al igual que nosotros hoy en día, y su vida estaba en peligro de muerte, ya que huyendo del rey Saúl, que quería matarlo, se fue a Gat, a la tierra de los filisteos, quienes todos sabemos eran enemigos de Israel y que estaba gobernada en aquel entonces por el rey Aquis. Y a causa de su gran temor de que lo mataran, fingió estar loco. Y esta historia la podemos leer en la Biblia en 1 de Samuel capítulo 21, verso 10 al 15. Y es por ello que él inicia escribiendo este salmo, suplicando a Dios misericordia y expresándole cuál es su situación al decirle: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. O bien, ten compasión de mí, oh Dios, como muchas veces le hemos clamado. Ten compasión de mí, oh Dios, pues hay gente que me persigue. Todo el día me atacan mis opresores. Todo el día me persiguen mis adversarios. Son muchos los arrogantes que me atacan. Y aunque en el caso de David se trataba de sus enemigos, de hombres malvados, esto también se puede aplicar a nuestras vidas, porque lo que nos puede estar oprimiendo puede ser una persona, una cosa o una circunstancia real o imaginaria que nos puede causar dolor o que sea una amenaza para nuestras vidas o de los que nos rodean. La tercera razón es porque aquí David nos dice que los cristianos podemos llegar a experimentar temor o miedo como una reacción natural en algún momento de nuestras vidas. Y ya hablamos de esto un poco en nuestra enseñanza anterior. Sí, los cristianos podemos llegar a experimentar temor o miedo como una reacción natural en algún momento de nuestras vidas, mas no debemos
dejarnos gobernar por el temor o la ansiedad o el miedo. No debemos permitir que este temor, miedo o ansiedad tome el control de nuestros pensamientos, emociones y voluntad. Carlos Spurgeon escribió al respecto. Aquí vemos que David no se jactaba, no era un fanfarrón, es decir, alguien que presume de ser valiente. No dice que nunca tenía miedo, no es un estoico que no le teme a nada, pues la inteligencia de David le impedía adoptar una actitud de indiferencia o ignorancia ante el peligro. En la Biblia leemos cómo otros hombres de Dios también se angustiaron. Y entre ellos tenemos, además de David, Jacob, José, Job, Jeremías y Pablo. El escritor del Salmo 42 escribió acerca de sí mismo en el Salmo 42, verso 5, ¿por qué te abates o te inquietas, oh alma mía? Y te turbas, aquí es angustias dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El apóstol Pablo escribió a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 2, verso 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Y el Señor Jesús mismo también se sintió angustiado en el huerto de Getsemaní. Y en Mateo capítulo 26, verso 37, leemos al respecto, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y él mismo dijo a sus discípulos, la noche antes de ser entregado, en el mundo tendréis aflicción. Juan 16, 33. Y es que, amados hermanos y hermanas, no podemos evitar que vengan a nuestras vidas circunstancias que nos tienten al temor, miedo o a la angustia o a la aflicción. Pero como ya dijimos, sí podemos y debemos evitar que la aflicción o la angustia, el miedo o temor, controlen nuestros pensamientos, emociones y voluntad. La cuarta razón por la que escogí este verso de este salmo es porque David nos afirma que se puede tener una verdadera fe y aún así sentir miedo. Y quiero repetirlo. David nos afirma que se puede tener una verdadera fe y aún sentir miedo. No olvidemos que en la Biblia se nos dice de David que Dios mismo testificó de él que era un varón conforme a su corazón. Y esto lo podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 22. Carlos Spurgeon escribió al respecto. Con frecuencia hallamos en un atardecer el que la luz y las tinieblas están presentes las dos. Y es difícil decir cuál de las dos predomina. Ahora bien, la pregunta que surge de inmediato o viene a nuestras mentes es ¿cómo podemos los cristianos tener fe y experimentar miedo y experimentar temor al mismo tiempo? Bueno, la respuesta es porque el mismo Dios que nos manda a confiar en Él y en quien confiamos es el que cuando nos formó puso en nosotros ese instinto natural o emoción primaria, como algunos le llaman, llamado miedo, temor, como un mecanismo de supervivencia, de defensa, que nos lleva a responder con rapidez ante X o Y circunstancia que se presenta en nuestra vida o la de nuestros seres queridos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de escapar del peligro de todo aquello que consideramos que nos puede causar daño, y si es el caso de una necesidad, con el propósito de suplirla. La quinta razón es porque David nos enseña qué es lo que todos debemos hacer cuando somos tentados al temor o al miedo
o a la angustia, y más aún, qué es lo que debemos hacer cuando el temor o la aflicción o miedo ya ha entrado en nuestros corazones. Y esto es confiar en Dios. Pues en este salmo, David no solo se avergüenza de decir abiertamente que siente temor, aún siendo un varón conforme al corazón de Dios, como ya vimos, sino que también nos dice cuál es su reacción ante el temor, y esta es poner toda su confianza en Dios y solo en Dios. Y si analizamos la afirmación de David, vemos que no solo puso su confianza en Dios cuando en esta ocasión tuvo miedo, sino que cada vez que venía la tentación a llenarse de temor o angustia, o más aún, cada vez que sentía temor o miedo, confiaba en Dios. De modo que para él, el confiar en Dios era un estilo de vida. Lo hacía siempre, como la oveja confía en su pastor. ¿Por qué? Porque él era pastor y sabía del cuidado de los buenos pastores para con sus ovejas y cómo sus ovejas podían estar seguras siendo cuidadas por un buen pastor, pero también porque Jehová era su pastor. Y solo basta leer el Salmo 23, escrito por David, como todos sabemos, para entender cómo él confiaba en Dios como su proveedor, es decir, quien cuidaba de que sus necesidades materiales estuviesen suplidas en todo momento, pero también como el que renovaba sus fuerzas, quien lo libraba de peligros y le consolaba en sus angustias. Y es así que él escribe en el Salmo capítulo 27, verso 1 al respecto: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? La sexta razón es porque David nos enseña que el poner nuestra confianza en Dios, nuestra esperanza en Dios, en su carácter y sus promesas, es lo único que puede traer gozo y paz al corazón en medio de las circunstancias adversas o el peligro, por muy grave o alarmante que esto parezca. Pues nada ni nadie es más grande que nuestro Dios y Padre. Y la séptima razón es porque el temor que David experimentó, juntamente con el conocimiento que tenía del carácter de Dios, de su amor, su misericordia y bondad, le llevaron, le impulsaron a confiar en Dios. Y de igual manera, el miedo o temor que nosotros podamos experimentar, juntamente con el conocimiento de nuestro Dios, de su gracia, eso debe llevarnos a un solo lugar. Y este es a Dios, quien estará esperándonos con los brazos abiertos, dispuesto a ayudarnos, dispuesto a poner de su poder, de su sabiduría y todo lo que en ese momento necesitemos a nuestra disposición, con solo pedírselo, con fe. Spurgeon escribió al respecto: el temor con la gracia lleva a Él. El temor con la gracia lleva a Él, lleva a Dios. Si temo al hombre, me basta con confiar en Dios y tengo el mejor antídoto. Ahora bien, ¿qué es confiar? Cuando hablamos de confiar, debemos pensar en dos palabras, y estas son creer y fe. Confiar es poseer confianza, y esto significa tener la esperanza firme que tiene
una persona de que algo suceda, de que algo sea o funcione de una forma determinada, o esa esperanza firme en que otra persona actúe como ella desea. Confiar también es tener la seguridad o certeza de que algo que hemos pedido y esperamos sucederá. Y en el caso de confiar en Dios, sucederá si pedimos conforme a su voluntad y sucederá en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. También confiar significa una firme convicción que es fruto o se produce por el pleno reconocimiento de la revelación o verdad de Dios. Y quiero repetirlo. Es la firme convicción que es fruto o que se produce en nuestras vidas por el pleno reconocimiento o conocimiento de la revelación o verdad de Dios, y no de sueños mentirosos ni revelaciones falsas de falsos profetas o falsos apóstoles. Confiar es no actuar o esperar movidos por lo que yo pienso que sucederá o quiero que suceda, sino que es actuar inspirados primeramente por la voluntad de Dios, rendidos a la voluntad de Dios, confiando en Él y su palabra. Y esto produce en nosotros una conducta que es consecuente con lo que creemos y a quién le creemos. Pero también confiar es tener ánimo, es tener valor frente al peligro. Es tener ánimo, es tener valor frente al peligro, como lo expresó A.T. Robertson en el comentario al texto griego del Nuevo Testamento. Amados hermanos y hermanas, confiar es una decisión que tomamos de manera consciente, de manera voluntaria e intencional, después de haber pensado, meditado y considerado el carácter o los hechos de quién debemos confiar o a quién debemos creer. Y en este caso, Dios, pues este es el fundamento para confiar o creer. Y esto es algo que decidimos hacer en lugar de permitir que los pensamientos de duda o incredulidad o las emociones provocadas por el temor o miedo o aflicción debido a las circunstancias contrarias tomen el control de nuestros pensamientos, emociones y acciones. Juan Bunyan escribió: no hay nada como la fe. No hay nada como la fe para ayudar en el momento de la necesidad. La fe disuelve las dudas como el sol, la niebla. Y para que no vaciles, recuerda que el momento para creer es siempre. Siempre que llueve, siempre que truene o relampaguee, el cristiano debe seguir creyendo. Además, ya dijimos en nuestra primera enseñanza que Dios nos manda, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a que confiemos en Él. Y es así como a través del escritor de Proverbios, en Proverbios capítulo 3, verso 5, nos manda: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, o bien confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría, en tu propio entendimiento o inteligencia. Y nuestro Señor Jesús, quien es Dios vivo y verdadero, hecho hombre por amor a nosotros, nos dice también al respecto en Juan 16:33: en el mundo
tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí considero que es importante hacer notar que el Señor Jesús usa el verbo confiad en modo imperativo, es decir, como una orden. Así que lo que Dios nos está diciendo es confiad o confiad. No tenemos otra opción. Amados y amadas, deseo finalizar estas palabras de ánimo recordándoles que la noche antes de que el Señor iba a ser entregado, Él advirtió a sus discípulos que en el mundo tendrían aflicción. Y esta advertencia, como ya lo hemos dicho, es también para todos nosotros hoy. Pero nunca olvidemos que juntamente con esta advertencia les da la clave para vencer el miedo, el temor, la aflicción, y esta es confiar. Y si Él estuviese hoy con nosotros en un cuerpo de carne, como aquella noche antes de su muerte, ¿qué creen que nos diría en este momento? Nos diría lo mismo. Nos diría, confiad. No os desalentéis a pesar de lo que yo os he dicho, que en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque el mundo no os podrá derrotar si estáis unidos a mí. No importa cuán severamente el mundo os pruebe. Confiad, confiad, tened ánimo, tened valor frente al peligro. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y cuando el Señor dice, yo he vencido al mundo, aquí el Señor lo que está haciendo es anunciando a sus discípulos aquella noche antes de ser entregado, pero también de igual manera Él nos está anunciando hoy su victoria en la cruz del Calvario sobre el mundo, pero también sobre Satanás, el príncipe de este mundo. De modo que aquellos discípulos, pero también cada uno de nosotros, cada día, aún en medio de tribulaciones o aflicción, podemos estar seguros que estamos del lado del vencedor. Y lo repito, podemos estar seguros que estamos del lado del vencedor. Y no solo estamos del lado del vencedor, sino que Él está en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, pero también está en todo lugar, todo lo sabe y es todopoderoso. Y siempre tendrá el control de todo lo que suceda a nuestro alrededor y de todo lo que Él permita que nos suceda. Y además de ello, no solo siempre tendrá el control de todo lo que Él permita que nos suceda, sino que siempre será para nuestro bien. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Y amados y amadas, que esto no solo nos impulse a creer en Él siempre, sino que esta verdad sea el fundamento sólido de nuestra paz en Él. Y consideremos al mundo y al diablo que lo gobierna como un enemigo vencido. De modo que en todas estas cosas, en todas estas circunstancias que podamos atravesar, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Lo creemos, hermanos y hermanas? Y nuevamente me despido de ustedes manifestándoles mi amor en Cristo, al igual que a sus seres queridos,
y para desearles que Dios les siga guardando y bendiciendo como hasta ahora lo ha hecho, recordándoles de la gran necesidad que hay y el deber que tenemos de orar los unos por los otros, por nuestros seres queridos, por la iglesia, por los habitantes de nuestro país y del resto del mundo, para que los que aún no se convierten a Dios lo hagan. Y para que todo esto traiga una mayor consagración a su pueblo y mayor gloria y honra a su nombre.